Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Este es tu programa Acontecer Médico y tu servidor Ricardo Ursúa. Te doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañan esta tarde. Vamos a hablar de un tema muy importante y algo que nos hace ir al doctor muy frecuentemente. De hecho, es la principal causa por la que se acude con el médico, que es el dolor. En México, como con otras enfermedades, hay muchísimas personas que padecen de dolor. Se calcula que alrededor de 28 millones de mexicanos sufren algún tipo de dolor. Imagínense nada más la magnitud del problema. Es por esto que este programa lo vamos a dedicar justamente hacia este punto. ¿Por qué? Porque el dolor causa discapacidad, ausentismo laboral y enormes pérdidas económicas para nuestro país. Por lo tanto, hay que buscar soluciones y de alguna forma ver cómo se revierte esta situación. El dolor es frecuente sobre todo en los adultos mayores. Hay un porcentaje importante que en el adulto mayor se incrementa el de estar padeciendo algún tipo de dolor. Se asocia también el dolor a un sinnúmero de enfermedades crónico-degenerativas y esto también a la vez va a agravar más o a hacer que la persona se discapacite de una forma mucho más crónica o inclusive en ocasiones hasta permanente. Por lo tanto, el tratamiento oportuno y el control del dolor es clave. Ahorita van a ver lo importantísimo que es tratarse ese dolor. Pareciera que es algo muy simple tener dolor, pero no lo es. Y eso por lo mismo es importante que se aborde de inmediato. Esta tarde el tema va a ser cómo aliviar o controlar el dolor. Así que comenzamos. Bienvenidos. Pues bienvenidos nuevamente a Acontecer Médico y pues hablando de dolor, yo creo que es algo que todos lo hemos padecido o lo estamos inclusive padeciendo en este momento y pareciera que no hay esperanza de tener una calidad de vida cuando se tiene dolor. Es algo que no soportamos inclusive verlo en otras personas y obviamente pues menos quien lo sufre. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial del tejido. Esta es la descripción que se da de alguna manera del instituto que estudia todo lo que es el dolor. Pero bueno, quien nos hablará de esto y es, además de ser un buen amigo, para mí es un líder de opinión en nuestro país. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Guillermo Arechiga Ornelas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy gusto amable. Que nos estés acompañando nuevamente y sobre todo pues, hablando del dolor, ¿no? Encantado y nuevamente estar aquí en tu programa, un placer. Perfecto. Bueno, les quiero comentar que el doctor Arechiga es profesor titular de la especialidad de Medicina Paliativa y Dolor de la Universidad de Guadalajara, es fundador del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, conocidos como PALIA, y además es coordinador del equipo hospitalario de cuidados paliativos del Hospital General de Occidente, también conocido como el Hospital de Xochipal, ¿no? Bueno, pues iniciando con este punto, doctor, hemos oído que hay dolores de diferentes intensidades, pero aquí en México, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál consideras que sean los más frecuentes, los que más frecuentemente se presentan en la consulta? En los cerca de 2,000 consultas que se ofrecen en el Hospital General Occidente y con base a la consulta privada, predominan básicamente 5 elementos. En un censo que se realizó también en las principales clínicas de dolor aquí en Guadalajara, estoy hablando del Hospital Civil Viejo, el Hospital Civil Nuevo, el Hospital Valentín Gómez Farías, el Centro Médico, había 5 elementos importantes por los cuales la gente acudía a las clínicas de dolor. Número 1, lumbalgias, es decir, este dolor lumbar. Enfermedades crónico-degenerativas, llámese osteoartritis, artritis o enfermedades propias de las articulaciones. Número 3, las complicaciones derivadas de la diabetes, como es el dolor neuropático o neuropatía diabética. Número 4, las enfermedades derivadas por infecciones virales, bueno, en este caso sería el herpes viral, herpes zóster, una infección que aparece en la piel. Y el número 5, obviamente, que puede oscilar a veces entre el tercero y el segundo lugar, el dolor relacionado al cáncer.
Entonces, tenemos estas 5 patologías que están asociadas a dolor, donde la gente lo sufre, como tú bien dices, y aparte ese sufrimiento es experimentado como un padecimiento que no se va a quitar nunca, y es donde entra justamente la especialidad de medicina paliativa y o algología, que son 2 áreas ya especializadas para aliviar el dolor. Claro, y esto es importante también que se sepa a qué médico hay que acudir. Así es. Que de alguna forma, pues sabemos que también la especialidad hace, interconsultas con otras especialidades que en algún momento van al origen, pero que de alguna forma se requiere también, por lo pronto, quitarle el dolor al paciente, ¿no? Así es. Un algólogo o un experto en dolor o algiología, como se ha propuesto en diferentes partes del país, que finalmente es la clínica de dolor, justamente es la clínica. La clínica es el acudir a un lado del enfermo, de la cama del enfermo, de kliné, que es en griego, y el paciente que acude a una clínica de dolor puede ser referido por otro médico que a través de su tratamiento no ha logrado quitar el dolor, o bien puede ser de primera intención el que acuda a una clínica del dolor. Lo que hace el algólogo es contactar la búsqueda de las causas que puedan estar dentro de su ámbito, o bien recargarse, solicitar el apoyo no solamente a través de la consulta, sino a través de estudios de gabinete. Claro. Entonces, un experto en dolor estará capacitado para solicitar al oncólogo, al radioterapeuta, al médico en rehabilitación, al reumatólogo, al neurólogo, al neurocirujano, la interconsulta, o bien los pacientes ya vienen referidos por ese grupo de expertos para proponerle alguna otra terapia que dentro de la especialidad podamos quitar el dolor. El dolor de primera línea, el grueso de la gente del mundo médico y no médico debe tener acceso a ese alivio del dolor. El dolor, como tú bien lo decías, es una experiencia sensorial y emocional que genéticamente nos predispone para defensa del dolor, claro. Es decir, defensa de la vida y conservación de la vida. Pero cuando adquiere la connotación como estas 5 enfermedades o 6 que comenté, bueno, pues ahí ya no existe mayor sentido, ni significado, ni alerta. Esa es ya la enfermedad misma. Exactamente, ¿no? Claro. Sí, definitivamente cuando viene la cronicidad, que así ya pasan meses y el dolor no se y la gente está desesperada, claro, con un sufrimiento, pidiendo ayuda. Estaba yo viendo algunos puntos y bueno, se habla de la osteoartrosis también, además de lo que es la artritis, la inflamación y alteraciones del sistema nervioso, la neuropatía diabética, la migraña, que también es algo que frecuentemente sucede, y algo que me llama mucho la atención, las fracturas vertebrales por osteoporosis. Fíjate que en alguna ocasión estábamos en una plática y veíamos eso, que personas que de alguna manera empiezan a jorobarse, que es más bien porque se empiezan a compactar lo que son las vértebras, claro, debido a la osteoporosis. Como sabes, nosotros estamos también lanzando una campaña contra la obesidad. Qué bueno. Y en este caso, creo que sería muy oportuno también hablar de esto, de cómo la obesidad también puede de alguna forma acelerar que se compactan o que de alguna forma se vayan pulverizando estas piezas tan fundamentales de la columna, y venga ya no nomás la joroba, sino que también empiece a haber algún sufrimiento o algún pellizcamiento de algún nervio, ¿no? Así es. Ese tipo de situaciones a ti como especialista te sirve en un momento dado, que concomitantemente al tratamiento también se le vigile el peso o el sobrepeso. Por supuesto, por supuesto. El colapso de un cuerpo vertebral puede ser accidental, puede ser infeccioso o puede ser un proceso de debilitamiento del contenido de ese cuerpo vertebral, llámese por una baja de calcio, un exceso de células que hacen que se reabsorba el hueso, y entonces hay factores de riesgo que uno pudiera poco a poco ir determinando, y que hay especialistas ya para eso. El reumatólogo y el ortopedista son los elementos, desde mi punto de vista, que pueden estar advirtiendo de que un paciente puede tener la posibilidad, a través de un estudio de densitometría, la posibilidad y el porcentaje de probabilidades que se pueden fracturar. Ahora, ¿qué pasa cuando ya está la fractura? Es muy dolorosa. Tu servidor tuvo accidentalmente una fractura de T12L1, y que gracias a un buen amigo, el doctor Ortiz, nos hizo el favor de ayudarnos en este reparo. ¿Qué se hizo en esa vértebra? Bueno, se coloca adentro de la vértebra, se vuelve a expandir la vértebra y se coloca cemento. Este cemento lo que hace es que hace nuevamente el estado de la vértebra. Ahora, muchos pacientes pudieran ser candidatos al cemento, sin embargo,
habrá que ver con reumatología, con endocrinología, con la cargada del peso del paciente, que por más que encementemos una columna, si no bajamos de peso, si no advertimos de la mineralización y advertimos enfermedades que pueden estar asociadas con un incremento de la resorción ósea, pues ese paciente seguirá perdiendo y fracturándose. Sí, por supuesto. Y de alguna forma, pues también creo yo que la situación emocional, la situación de dolor, pues obviamente hay que también ligarlo a lo que es el estilo de vida, que debe ser también algo saludable. Y de alguna forma, pues en este sentido, los médicos bariatras, que también son quienes en algún momento dado, además de la parte médica, pues obviamente también desarrollan sus programas nutricionales adecuados. Algo interesante es que la Organización Mundial de la Salud señala que el dolor es como el que el paciente siente que o dice padecerlo. Fíjate que eso es algo bien interesante porque en muchas ocasiones creo que se subestima o no se le cree al paciente, así es. O que está exagerado, y a veces empieza desde la casa, ¿no? El esposo le dice, no, hombre, pues de todo te quejas, que todo te duele y caray, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que esto que dicta la Organización Mundial de la Salud, creo que es importante. Si el paciente dice que le duele, hay que creerle, ¿no? Así es. Yo creo que también eso es algo que hay que transmitírselos a los demás médicos, porque en ocasiones los médicos de primer contacto, pues tampoco les creen o no lo ven importante y no van más allá del darle algún tipo de analgésico que probablemente no les va a servir, van a gastar dinero y finalmente su problema está originado en otro punto, ¿no? Y por último, bueno, antes de entrar al primer corte, doctor, yo también te quería comentar el hecho de que en últimas fechas y hacia el final del programa me gustaría que habláramos de esto, se ha incrementado mucho la famosa fibromialgia, que esto también es algo que no se cree, que hay mucha controversia y bueno, creo que también ese es un cúmulo interesante, pero si quieres más adelante lo comentamos. Con mucho gusto. Entonces, vamos al corte y de una vez les anticipo, regresando, pues les tenemos por ahí una sorpresa, quédense con nosotros.